Para hablar de las organizaciones internacionales, el texto que nos va a servir va a ser el de Rafael Kaldux, que trabaja justamente en las organizaciones internacionales, conceptos y problemas generales. Una de las definiciones más aceptadas sobre las organizaciones internacionales es aquella que entiende que la organización internacional es la asociación de estados a través de un acuerdo mediante el cual se crean organismos que permiten la realización de objetivos e intereses comunes entre los Estados miembros y que se fundamenta sobre todo en relaciones de cooperación mutua. Según esta definición, la organización internacional tiene una serie de características. La primera es que la organización internacional tiene como base una relación interestatal, es decir, la base de sus relaciones se da entre estados. Ahora bien, estos estados dentro del marco internacional ceden una serie de competencias justamente de acuerdo a los recursos y a la administración que hacen de los mismos para posicionarse dentro de ese marco de relaciones internacionales con posiciones más o menos autónomas. Otra de las características a tener en cuenta es, por un lado, el voluntarismo que existe en los estados, es decir, hay una voluntad de los estados por asociarse y por cooperar, y esa voluntad engendra, como bien decíamos, un acuerdo, que es un acuerdo de carácter internacional y que como tal va a tener efectos jurídicos, sobre todo en las relaciones de los estados. Una de las características que es importante mencionar es que los estados, o mejor dicho, la organización internacional, posee un cierto grado de autonomía en torno a lo que significa la decisión y a sus funciones, es decir, las organizaciones internacionales pueden tener una autonomía, mejor dicho, las tienen, poseen una autonomía y una capacidad de decisión en relación a los estados a los cuales representan. Pero a su vez también es importante comprender, como bien lo dice la definición, que se crean organismos de carácter permanente. Estos organismos de carácter permanente son los que permiten la duración y la estabilidad de esas relaciones internacionales entre los estados. Y por último, otra de las características que se desprende de esta definición va a ser la cooperación interestatal, es decir, que la cooperación entre estos estados va a favorecer a la superación de ciertos límites que poseen los estados, ya sea a nivel, si se quiere, individual o a nivel colectivo, a nivel regional. Pero es importante, nos dice Rafael Kaldux, realizar una distinción entre lo que implica una integración internacional y lo que implica una agregación internacional. La integración internacional hace referencia a aquella asociación de estados a través de la cual se engendran una serie de organismos de carácter supranacional o supraestatal, como por ejemplo la Organización de las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, y después están las organizaciones internacionales que se dan a través de una relación de agregación internacional. En este sentido, la agregación internacional responde a una necesidad de asociación de los estados de corte mucho más restringido, mucho más regional, y que a su vez no generan organismos de carácter supranacional o supraestatal. Ahora bien, cuando hablamos de criterios de clasificación, Rafael Kaldux nos dirá que entre los criterios de clasificación encontramos, por un lado, el criterio espacial, que hace referencia a cómo la asociación de estados que se da dentro de estas organizaciones internacionales obedece a un criterio geográfico político, un criterio de locación geográfica, es decir, la asociación de estos estados obedece a la ubicación geográfica de los mismos. Desde esta definición nosotros clasificamos tres tipos de organizaciones internacionales. Las de corte universal, que justamente es la asociación de estados a lo largo del mundo y que no se encuentra restringida por su ubicación geográfica, como por ejemplo la Organización de las Naciones Unidas. Después están aquellas de carácter más regional, ¿no? Las organizaciones internacionales de carácter regional, siempre hablando en términos de criterio espacial. Entonces podríamos hablar de la Organización de los Estados de América, podríamos hablar de la Organización
Unidad Americana, podríamos hablar del Mercosur. En ese sentido, es importante que tengamos en cuenta cómo se van estableciendo estas relaciones de organizaciones internacionales de acuerdo a estos criterios geográficos y espaciales. Y por último, el criterio, digamos, según el criterio espacial, tenemos las organizaciones internacionales mixtas que terminarían combinando las características de las dos anteriores, de la universal y de la regional. Otro de los criterios a tener en cuenta es aquel que habla de las funciones de los organismos internacionales, es decir, el criterio funcional. En ese sentido, podríamos decir que las organizaciones internacionales se entienden, de acuerdo a su criterio de función, se las clasifica en organizaciones internacionales con funciones generales políticas, es decir, que tienen funciones diversificadas y que afectan en muchos niveles dentro del marco internacional, como es, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas, y después vamos a tener también aquellas organizaciones internacionales que tienen una función mucho más específica y técnica, como es, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO o la Organización Internacional del Trabajo. Es decir, que cumplen funciones de carácter específico. El último criterio a tener en cuenta es el de la organización internacional basadas en su naturaleza y competencias jurídicas. En este sentido, las organizaciones internacionales, de acuerdo a sus competencias jurídicas, pueden ser de carácter supranacional, supraestatal o de carácter más bien restringido, que los autores hablan de unas competencias jurídicas relacionadas a una clasificación, como bien decíamos hace rato, de agregación internacional, es decir, de cooperación de estados a nivel regional y que utilizan sus fondos para poder solventar problemas, para poder solucionar problemas y fomentar programas de resolución mutua y que les permita posicionarse de una manera solventable dentro del marco internacional y sobre todo fomentar un desarrollo equilibrado y armónico entre la región.